Hola. Buenos días a todos, gracias por conectarse. Mi nombre es Karen Gómez, soy responsable de comunicación en la Cámara de Comercio Franco-Mexicana y les agradezco mucho a todos el estar presentes esta mañana con nosotros para abordar el tema de la innovación y la tecnología como herramientas para afrontar los cambios generados por la pandemia. Esta plática, estamos haciéndola en colaboración con nuestro asociado CADEP, quienes son una firma especializada en relaciones gubernamentales, ventas a gobierno, gestión de fondos federales, políticas públicas, cabildeo y análisis político. Les voy a presentar rápidamente al panel que tenemos esta mañana, que, bueno, en primer lugar tenemos a Roberto Pineda, el director de CADEP. Él tiene una amplia experiencia en el sector público, ya que fue responsable de la producción, distribución y logística de la aplicación de la prueba Enlace, que evaluaba a más de 15 millones de estudiantes. Laboró también en la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Economía, Secretaría de Desarrollo Social, y Cámara de Diputados. Por otro lado, tenemos también esta mañana a Omar Aceves González, quien es director de MAC Mantenimiento Logístico. En la actualidad, esta empresa es líder en el ramo de monitoreo y análisis de información de la publicidad exterior. Sus clientes son FEMSA, Amazon, Warner, Telcel, Samsung, AT&T, Unifón, Bimbo, Walmart, Santander, entre muchos otros. Y también esta mañana le doy la bienvenida a María del Rosario Vázquez Gutiérrez, quien es directora de JRL Consultores. Esta firma desde hace más de 13 años brinda servicios de consultoría, asesoría y capacitación a las pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero y de servicios. Han apoyado empresas del sector turístico y alimentario en sus procesos de certificación, optimización de sus procesos, pero principalmente en el desarrollo de sus talentos. Por último, y no menos importante, también le agradezco a María del Carmen Vázquez y Jorge Aceves, que son parte del equipo de CADEP y que esta mañana nos apoyan también para la realización de este webinar. Antes de cederles la palabra a los ponentes, les recuerdo que, bueno, esta sesión va a estar después en nuestro sitio para que puedan consultarlo. No olviden que todas sus dudas y preguntas las pueden montar en el chat o en el área de preguntas y respuestas para que al final destinemos unos minutos de la charla para poder responderlas. Así que pues nada, les agradezco mucho a nuestro asociado CADEP por estar aquí y adelante, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por acompañarnos el día de hoy. En CADEP, si bien somos un despacho que empezamos como enfocados en las relaciones gubernamentales, también desarrollamos proyectos, desarrollamos negocios, mucho a partir de la innovación, efectivamente. Curiosamente lo tuvimos que hacer porque como gestionábamos fondos públicos, aquel que recuerda en los fondos PYME, inclusive anteriormente, se tenía que a todos estos proyectos agregar un componente de innovación. Entonces, pues también fuimos incorporando estos temas en el despacho. ¿Por qué tocamos este tema? En cada trabajamos en forma de red. Vemos varios temas, no somos todólogos. Entonces, siempre recurrimos, somos una red de especialistas. Entonces, precisamente como la pandemia de COVID-19 toca varios aspectos de nuestras vidas, precisamente quisimos hablar sobre ellas, ¿no? ¿Qué esperamos a lo largo de esta presentación? Pues bueno, a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido pandemias de todo tipo, han tenido impactos tanto negativos, generalmente, pero también han tenido positivos, ¿no? Entonces, lo que queremos es que comprendan el pasado y que comprendan también, entiendan qué está sucediendo actualmente para que mediante la innovación y la tecnología puedan adaptarse a los cambios que ya están dándose y los que se estarán presentando en el futuro. ¿Qué efectos han tenido las pandemias a lo largo de la historia? Bueno, si bien, como todos coincidimos, las pandemias, y la actual sobre todo, que la que estamos viviendo, ha provocado que sintamos cierta incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con la economía, con el gobierno, con las escuelas. Eso golpea nuestra vida diaria, ¿no? Y sin duda la forma de hacer negocios, cómo se comporta el gobierno y el comportamiento humano.
En esta presentación veremos un poco de lo que pasó con la peste negra y la gripe española, que son las dos pandemias anteriores a la actual con mayor impacto en la historia de la humanidad. Bueno, la peste negra sucedió entre 1346 y 1351. Fue importada desde Asia por las invasiones mongolas que llegaron hasta la península de Crimea, por aquí precisamente. Y los navegantes italianos que estaban atracados aquí al oír precisamente de esta invasión mongola y la epidemia que ya había de peste negra en la ciudad, se fueron en sus barcos diseminando toda la epidemia a lo largo de todas las costas europeas y del norte de África, ¿no? Aquí se ve un mapa de cómo se fue diseminando de manera rápida, ¿no? O sea, es una pandemia sin igual en la historia de la humanidad. Mató 46 millones de personas. Obviamente eso repercute en la forma de pensar y en la forma en la que se hacían las cosas. Imagínense que en una población se llega a morir al 60% de tus habitantes. Eso tanto puede ser rural o urbana, eso impacta en la mentalidad de la gente. ¿Qué pasó? La población rural se desplazó a las ciudades en busca de alimento, compañía. Los pueblos estaban semivacíos y se empezaron a hacer las ciudades más grandes, tener mayor población, encontraron trabajo ahí. La burguesía que poco a poco iba naciendo se fortaleció y concentró dinero, ¿no? Los nobles que vivían del feudalismo, de la explotación de la tierra mediante los siervos, perdieron mano de obra. Y entonces la mano de obra barata la tuvieron que ahora sustituir mediante el pago de salarios, salarios más altos, y ya no eran siervos, a veces ganaban más derechos, o contratar trabajadores que ya no eran siervos. Esto provocó que se implementaran nuevas técnicas e instrumentos de labranza, se incrementó la productividad de los campos, la burguesía empezó a acaparar un poco más de poder en las sociedades, en los gobiernos, y al acaparar también capital, empieza una nueva etapa de emprendimiento. Todos estos, ya desde principios del 1300, las sociedades medievales ya venían cambiando, ya se vienen desarrollando varias levantamientos armados o sublevaciones de campesinos inconformes con el trato que le daban los nobles. Había muchas guerras entre los distintos reinos europeos y estaban debilitándose las coronas. Y esto le fue dando poder poco a poco precisamente a los burgueses. Terminando la peste negra, se acelera este cambio y vamos a escuchar una cosa vamos a escuchar de manera reiterada esta palabra, el Renacimiento. Vamos a escuchar de Leonardo da Vinci, arquitectos, astrónomos, pero también vamos a escuchar sobre comerciantes y grandes navegantes. También se empiezan a desarrollar una serie de tecnología, instrumentos que hicieron más fácil la producción, la abarataron, hicieron también la vida más fácil de las personas, ¿no? Simplemente el papel, el reloj, las armas de pólvora, los altos hornos que se usaron en la industria, la imprenta, el sistema de biela a manivela que aceleró y facilitó la construcción, porque antes, si ustedes se van a la historia, cuando ven, por ejemplo, un Notre Dame o a las grandes catedrales europeas medievales, se tardaban más de 100 años, 200, 300 años. Esto ayudó precisamente a acelerar la construcción sin que se implicara tanto la mano de obra, ¿no? La fuerza bruta. Además, hubo innumerables innovaciones en la navegación y la cartografía, el astrolabio. Se empezaron las exploraciones por el mar, ¿no? Entonces, esto fue uno de los grandes, o sea, la peste negra realmente aceleró mucho de los cambios que se venían dando, ¿no?
el componente de emprendimiento comenzó a ser diferente. Al cambiar, la mentalidad de la gente cambió. ¿En qué sentido? Parte del Renacimiento se basa en centrar tu pensamiento alrededor del ser humano, no tanto de Dios, no depender tanto de Dios. Entonces, eso hizo que la gente empezara a pensar, a llevar a cabo sus proyectos conforme a criterios más técnicos, ¿no? A medir el tiempo, a medir ciertos parámetros para construir o llevar a cabo un proyecto. Ya no lo dejaba tanto en la mano de Dios, sino de información, de datos. También hay que recordar, si tú pones dinero, pues es más fácil que estés al pendiente de que salga bien ese proyecto y que los presupuestos, los supuestos que se plantearon desde el principio se cumplan, ¿no? Esa parte se vio muy reforzada con el Renacimiento y que a final de cuentas la peste negra lo aceleró. La otra gran pandemia fue la gripe española, hace 100 años precisamente, ¿no? Se dice que es la madre de todas las pandemias porque estiman que murieron entre 20 y 50 millones de personas alrededor del mundo. Un tercio de la población mundial de ese entonces, porque se calculaba que eran 1.800 habitantes en ese entonces. Es un impacto fuerte. Se ha hablado mucho de dónde comenzó la gripe española. No inició en España, inició al parecer en Estados Unidos. Lo que pasa es que las primeras noticias sobre la gripe española se dieron en la prensa española. No se daba a conocer más sobre esta pandemia en otros países porque precisamente estaban en guerra. Y para no publicar los efectos, los estragos que tenía esta pandemia de gripa en sus países mientras estaban en guerra y al no querer mostrar una debilidad frente al enemigo, pues se callaron. Pero fue más que evidente, ¿no? ¿Qué efectos económicos tuvo la pandemia? Severos y mucho en parte es similar a lo que sucedió actualmente con COVID. Voy a citar esto que es del Banco Central de Estados Unidos. Primero, la pandemia condujo a una caída aguda y persistente de la actividad económica real. Encontramos efectos negativos en la actividad manufacturera, el stock de bienes duraderos y los activos bancarios, lo que sugiere que la pandemia deprime la actividad económica a través de los efectos secundarios de la oferta y la demanda. En otras palabras, nadie ofrecía nada, la oferta estaba cerrada, las fábricas cerraban y la demanda también nadie compraba, algo muy similar a lo que vimos en los meses pasados. En segundo lugar, las ciudades que implementaron intervenciones de precaución más rápidas y contundentes no experimentan peores recesiones. Al revés, la evidencia sobre la actividad manufacturera y los activos bancarios sugiere que la economía funcionó mejor en áreas con intervenciones no farmacéuticas más agresivas después de la pandemia. ¿A qué se refiere con las intervenciones más no farmacéuticas? Es el cierre, la cuarentena, ¿no? Si bien efectivamente la actividad económica se detiene por completo, la recuperación después de una cuarentena, si esta es estricta, es más rápida. Y lo estamos viendo en países como en China, por ejemplo, ¿no? O en Europa, que que al principio se confiaron, luego hicieron un cierre total y fueron abriendo, ¿no? Por el contrario, las ciudades, hay un estudio muy similar, hay un estudio de casos que se conoce perfectamente, los infectólogos lo conocen. En Estados Unidos durante la guerra hacían marchas para promover los bonos de guerra, ¿no? Para que la gente invirtiera en bonos de guerra y financiara así la Primera Guerra Mundial en Estados Unidos. En San Luis decidieron cerrar porque ya veían los efectos de la epidemia. Filadelfia no. ¿Qué pasó? La ciudad que más rápido se recuperó fue San Luis. Filadelfia siguió deprimida su actividad económica más tiempo, ¿no? Entonces, este tipo de estudios ya se han hecho y ya se conocen los efectos de cerrar o no cerrar. Otro efecto fue que la pandemia de gripe española pegó seriamente la mano de obra. Muchos de las víctimas de la pandemia de la gripe española eran hombres jóvenes de entre los 20 y 40 años.
curiosamente no les pegó a las mujeres, ni tampoco a los niños y a los adultos mayores, que generalmente son las principales víctimas de las gripas, ¿no? De las neumonías. En este caso, la enfermedad afectó de manera más grave a jóvenes adultos en edad reproductiva, ¿no? ¿Qué provocó esto? Que los espacios de trabajo que habían dejado los hombres cuando se fueron a la guerra siguieron siendo ocupados por mujeres. Entonces, esto hizo que las mujeres entraran de manera más fácil al mercado laboral. Para 1920, el 21% de todos los empleos en Estados Unidos eran mujeres. Y en ese mismo año, para 1920, se les reconoce el voto. O sea, es un efecto social de la pandemia en la población. También provocó salarios más altos. Hubo una escasez de mano de obra y entonces se pagaban mejores salarios. También evidenció la necesidad de cooperar internacionalmente para atender este tipo de temas de salud, ¿no? Se creó la Organización de la Salud, no es la Organización Mundial de la Salud, sino es el antecedente de la Organización Mundial de la Salud. Igual que la Liga de las Naciones, que fue el antecedente de las Naciones Unidas, creó la Organización de la Salud precisamente para atender este tema de manera técnica y no diplomática ni de manera política. Se crearon cuerpos especializados para atender precisamente estos temas. Otra de las consecuencias de la gripe española fue que estimuló el avance de la salud pública. Los sistemas de salud pública modernos tienen su origen precisamente en esta etapa. En la pandemia de peste negra en Italia, se había creado una magistratura para atender este tema específico conformado por médicos. Fue el primer sistema de salud incipiente, primer sistema de salud que se tiene noticia para atender este tipo de temas. Pero ya de manera formal fue después de la gripe española, cuando se crean los sistemas de salud. El primer sistema de salud pública creado en el mundo fue el ruso, curiosamente. Y los países occidentales siguieron sus pasos, de toda Europa occidental siguieron sus pasos, ¿no? Precisamente de la gran cantidad de huérfanos, viudas y personas con discapacidad, porque muchas personas con discapacidad, bueno, no es precisamente discapacidad, quedaron con secuelas de esta enfermedad, surge el concepto de estado de bienestar, ¿no? De que el Estado debe proveer precisamente salud, lo mínimo indispensable, como es la salud y la seguridad social. De aquí surgen estos conceptos de salud y seguridad social. Déjenme citar esta frase de Jennifer Cole, de la Universidad Royal Holloway de Londres, que dice así: en las pandemias parecen arrojar luz sobre la sociedad y las sociedades pueden emerger de ellas con un modelo más justo y más equitativo. Yo creo que una de las lecciones que tenemos que aprender de esta pandemia de COVID-19 es ser más solidarios. Actualmente mucha gente no es como la pandemia de hace 100 años, pero sí en la cual murió mucha gente y quedó mucha gente huérfana o desvalida o viudas, pero sí muchas personas perdieron su empleo. Y tendríamos que ser más empáticos y buscar de qué manera podemos ser más solidarios con aquellos que más lo necesitan. Ya estamos viendo los efectos. Tenemos una sociedad desde hace años inconforme, enojada, y por eso hemos visto que miembros de la sociedad han escogido a líderes que se caracterizan por el populismo o por políticas de corte nacionalista que ya se había abandonado, ¿no? Entonces yo creo que debemos aprender, reflexionar sobre lo que nos va a dejar esta gripa de COVID en nuestra sociedad. ¿Qué otros contextos hemos podido ver que han afectado la pandemia de COVID? Podemos decirles que ha afectado la tecnología,
la legislación, la macroeconomía, sin duda, las dinámicas de la industria, la geopolítica y el comportamiento humano. Veamos primero. En los efectos legales, sin duda, aquí en México no, no se ha dado tanto, pero en muchos países se está reglamentando en cuanto a la privacidad. ¿Por qué en cuanto a la privacidad? Porque se le hace el seguimiento a muchos enfermos mediante sus dispositivos electrónicos. Entonces, ese es un tema que se ha estado discutiendo y debatiendo en otros países. Lineamientos y protocolos de salud y laborales más complejos y estrictos para regresar a trabajar, multas y clausuras por no cumplir con las normas. Muchos de ustedes ya lo saben, el regreso a la nueva normalidad es complicado, es difícil de entender esta normatividad. Hay normas que limitan las reuniones, el número de asistentes a las reuniones, los horarios para hacerlo. A nivel gubernamental se modifican leyes presupuestales para gestionarlos, administrarlos de manera discrecional. Las adquisiciones por parte del gobierno se vuelven más ágiles, por así decirlo. Sin embargo, eso va en detrimento de la transparencia y de que se adquiera los mejores insumos al mejor precio, o se escogen las mejores ofertas, se hacen adquisiciones de manera directa por parte del gobierno, y también hay horarios más estrictos para apertura de sitios de reunión. Otro efecto del COVID-19 es la geopolítica. Sin duda, China se va a consolidar como la primera potencia mundial. Ya vimos que cuando paró China, se paró medio mundo por las cadenas de proveeduría. Vimos que también son los primeros en recuperarse de manera más rápida gracias a las estrictas medidas de higiene y de confinamiento que aplicaron, pero también usaron mucha tecnología para ayudarse de ello, y la disciplina de la gente ayudó a hacerlo. Europa tendrá mayores conflictos internos a consecuencia del nacionalismo, las carencias presupuestales que esto va a implicar para reactivar la económica y las tensiones con Rusia. Algunos líderes mundiales verán debilitadas sus gestiones. Por ejemplo, Trump en su momento se veía imbatible. Actualmente se ve difícil que él pueda ganar las elecciones. El primer ministro británico también se ha debilitado. Bolsonaro, curiosamente, en Latinoamérica, Bolsonaro adquirió mayor popularidad. No le ha pasado nada, pero bueno, es muy prematura para decir, tratar de adivinar qué va a pasar, tratar de saber qué va a pasar. Falta mucho. Hay que ver los efectos económicos a mediano y largo plazo. Los efectos de COVID-19 en la industria. Se plantea más el nearshoring, o sea, las cadenas de proveeduría, como se vieron interrumpidas durante muchos meses, sobre todo cuando están en China. Lo que tienden ahora es buscar a proveedores y lugares de fabricación más cercanos. Se están planteando precisamente venir para acá. Los productores de Estados Unidos plantean poner sus plantas en Estados Unidos, en México o en Canadá, o hacer desarrollar pequeños proveedores de este lado del hemisferio, precisamente para que no se vean entorpecidas sus cadenas de proveeduría, ¿no? Las empresas de logística ahora se plantean desconcentrar sus almacenes y crear almacenes en distintas regiones para no verse tan afectados en casos de cierres. Por ejemplo, Amazon se está planteando comprar centros comerciales abandonados en Estados Unidos. Muchos han cerrado por ahí el comercio electrónico. Entonces, quieren comprar o rentar estos centros comerciales vacíos y adaptarlos para sus almacenes, sus tiendas negras, sus black stores, ¿no? Sus almacenes. Es una forma de desconcentrar y que el riesgo de parar no sea tan grande, ¿no? Diversifican el riesgo. La industria turística es una de las más afectadas, sin duda. Ahora se revalorizarán otros productos turísticos, experiencias y destinos. El turismo rural, sin duda, tendrá un despegue.
Se incrementará el uso de cocinas negras por parte de cadenas de restaurantes. Si mal no recuerdo, Alsea, en algunas de sus marcas utilizaron cocinas negras para precisamente abaratar costos y poder sobrevivir en los últimos meses. El efecto COVID en el comportamiento humano, yo creo que es el más importante porque es el efecto que nos afecta en la parte profesional, familiar y social. El COVID sin duda nos ha afectado. Tenemos que crear espacios físicos para mantener a los trabajadores seguros. En el contexto familiar también no podemos visitar a nuestros familiares vulnerables, o tiene que ser por medio de pantallas o a través del cristal. El contexto social, no hay que olvidar que los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Y las escuelas y los sitios de reunión se encuentran cerrados con limitaciones muy fuertes, y esto pues, ha afectado bastante a las sociedades. ¿Qué podemos esperar en el comportamiento humano? Pues bueno, mayor ansiedad, soledad y depresión, más de este tipo de sentimientos, más problemas de ese tipo. ¿Cuáles han sido las respuestas hasta ahora? Se ha incrementado la terapia online. Hace meses no mucha gente no consideraba la terapia online, lo están haciendo, igual el coaching. Se han incrementado la venta de mascotas y los artículos relacionados con las mascotas. Y bueno, sin duda, todo lo que es el Zoom y Meeting han incrementado sus ventas y empiezan a desarrollarse otro tipo de productos, como este de réplica, muy interesante. Es un avatar creado por ti y funciona mediante inteligencia artificial, y realmente lo que hace es platicar contigo. Algunos, si recuerdan la película de Blade Runner 2, pues el personaje principal tenía un avatar, un amigo virtual que la seguía a todos lados, ¿no? Y platicaba con ella precisamente. Pues bueno, estamos viendo que las pandemias tienen este tipo de efectos, ¿no? Aceleran este tipo de tecnologías. ¿Qué cambios? En cuanto otra parte del comportamiento humano que podemos esperar que cambie es la desconfianza y la higiene de personas y productos. Ir al supermercado es todo un tema. Seguro ustedes lo han vivido. Al ir con careta, cubrebocas, la toma de temperatura, entrar. Entonces, ¿qué podemos esperar? Pues muchas empresas han rediseñado sus empaques, los accesos con registro de salud y temperatura. Constantemente te recuerda que todos sus servicios están sanitizados, que está seguro. Las entregas y devoluciones se hacen sin contacto, o se tratan de hacer sin contacto. Yo recibo productos de Amazon a veces y el repartidor prácticamente me pone en la caja ahí y me dice, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, eso antes no sucedía, ¿no? Y también hay un incremento en la inquietud por el autocuidado y el consumo de productos naturales. En cuanto al turismo, a lo que antes, las restricciones de viaje prolongadas, incluso dentro de un mismo país. Antes viajar te relajaba, y ahora quiero que vean la imagen que está a su mano izquierda. Y este es un aeropuerto en China, y vean todos cómo están sentados separados, pero además con trajes, ¿no? Entonces, el viajar, el ir a un aeropuerto, ya no es tanto no es una experiencia gratificante o que te relaje, voy de vacaciones, no. Ahora, al parecer, es una experiencia que te puede poner un poco más tenso. Los viajes largos, ¿cuál ha sido la respuesta? Los viajes largos se están posponiendo, sobre todo los internacionales, porque muchos países exigen que cuando llegas a su país hagas una cuarentena. Inclusive hay países como en China, que si tú sales de tu provincia, de regreso tienes que guardar una cuarentena, ¿no? Entonces, aquí se van a combinar posiblemente viajes de ocio con el teletrabajo, ¿no? Porque al final de cuentas, si excedes tu tiempo de viaje, de ocio, pues vas a tener que responder al trabajo. Entonces, eso sí lo haces fuera. Posiblemente
lo que esté pasando es que las escapadas rurales, las casas de fin de semana, sitios apartados serán un lujo o una opción más segura de vacaciones. O sea, ahora una casa en Cuernavaca pues se revaloriza, ¿no? Porque al final de cuentas es una opción para poder salir del encierro y de manera segura. Otro cambio en el comportamiento humano es la optimización de los espacios de trabajo en casa o más allá de los típicos puestos de oficina. Todos empezamos de seguro en la cuarentena a trabajar en el comedor, en la sala, y empezamos, a lo mejor decidimos comprar un pequeño escritorio como este de la esquina de la superior izquierda. Otros necesitamos a lo mejor dos pantallas, una para las reuniones y otra para trabajar. Otros necesitamos pantallas más grandes y otros a lo mejor necesitamos una cabina de una nave espacial para poder trabajar, ¿no? Hay mercado para todo, pero sí, también estos tipos de espacios y de aditamentos para trabajar en casa, o sea, es muy probable que continúen y permanezcan en el mercado. La gente los irá buscando, ¿no? En cuanto otro cambio que podemos platicar es el aumento en la tensión y conflictos en todos los niveles, divorcios, demandas laborales, demandas por rescisión de contratos, eh, van, a ser, van a ser el pan de cada día últimamente. O sea, van a escuchar mucho el concepto de fuerza mayor, caso fortuito aquí en México. Son excluyentes de responsabilidad en caso de incumplimiento de una cláusula contractual. Entonces, van a escuchar mucho. Los abogados todavía siguen batallando para adaptarse a la era digital, no están acostumbrados. Eh, una ventana de oportunidad es la automatización de juicios y trámites legales para todas las empresas que quieren entrar a esa parte. Actualmente, por ejemplo, les puedo decir que los juicios administrativos federales sí están adaptados para llevarse en línea, pero los juicios de amparo no. A pesar de que le escuchen noticias del presidente de la Corte, que ya está activada esa parte, no es así. Hay todavía muchos huecos que no han sido llenados, hay legislación que tiene que ser llenada, simplemente en materia de amparo tienes que ser notificado de manera personal, no puede ser hecha por correo electrónico. Entonces, ahí hay una ventana de oportunidad para ellos. Sin duda también otro cambio es el reskilling y el entrenamiento. Tenemos un desempleo global sin precedentes. La gente va a buscar capacitarse para reposicionarse en su trabajo o en la industria en la que estaba. A lo mejor en una de esas no hay oportunidad de reposicionarse, entonces la otra opción será emprender un negocio. Y entonces la educación y capacitación a distancia será un tema bastante común. Otros cambios que hemos visto es la entrega a domicilio y para llevar en todo, sin duda. Cómo se han incrementado las ventas por internet, y eso lo hemos visto y se va a seguir consolidando este tema. El retail tradicional no va a desaparecer, pero sí va a evolucionar. Estas aplicaciones de Zara, IKEA ya existían, pero ¿qué va a pasar? Se van a masificar, se van a hacer más baratas, se van a hacer más accesibles. Zara, por ejemplo, llegas con la aplicación de Zara, prendes la cámara, tomas la ropa, el maniquí y una modelo virtual camina con la ropa que estás viendo, ¿no? Igual en IKEA buscas en el catálogo, tanto en papel como electrónico, una clave del mueble que te gusta. En la aplicación de IKEA activas la cámara y te aparece en realidad aumentada el sillón que quieres, ¿no? Y vas viendo si el tamaño va conforme a tu sala o si los colores van, ¿no? Y bueno, sin duda la tecnología se va a acelerar, va a tener un uso intensivo, ¿no? Más adelante lo veremos, pero la tecnología está para quedarse en el retail y todo lo que es las ventas, ¿no? Otro comportamiento que podemos esperar que cambie es el contacto limitado con generaciones mayores y personas que pertenezcan a grupos de riesgo. Muchas de estas cosas ya existen, ¿no? Por ejemplo, este servicio de teleasistencia,
Todos estos sensores que vemos a mano derecha que están relacionados con el monitoreo para adultos mayores o personas con alguna discapacidad ya existen. Lo que va a pasar es que se van a acelerar este tipo de equipamiento y de plataformas que los usan. Va a aumentar la demanda. Al no poder tener contacto con estos seres queridos, vamos a querer cuidarlos a distancia, ¿no? Otra forma pues, va a ser adaptar nuestras ceremonias, nuestros rituales a lo que ya hemos visto, hacerlo con una distancia considerable o hacerlo en coche. Otro cambio que podemos esperar es nuestra identidad será más importante que nuestro trabajo. Y esto déjenme citarlo. Para muchos su profesión y el trabajo que desempeñan son una parte importante de su identidad. Mezclar trabajo y vida privada hecha por el suelo y esta máscara. O sea, al final de cuentas, una cosa es lo que decimos del trabajo y otra es lo que pasa en casa. Pero ahora ya no podemos ocultarlo. ¿Cuántas veces hemos visto durante una reunión de meeting o Zoom que alguien se cruza, nos habla o tenemos que atender a alguien mientras estamos a la mitad de la reunión, ¿no? Ahora es cuando muchos de nuestros compañeros nos conocen realmente quiénes somos, dónde vivimos, cómo somos, qué nos gusta, ¿no? ¿Qué se puede esperar? Al ver menos contacto físico, a lo mejor más por medio de interacciones digitales podemos ver que la gente empieza a adaptar sus espacios alrededor. Vean este ejemplo de que mandan mensajes de los maestros. Bueno, todo el mundo buscó un espacio, el que mejor le gustó, entonces cada uno va a buscar, perdón, un rincón que le guste para hacer su transmisión. También, si bien, del lado derecho me gusta la imagen. Yo pensé que era un meme, pero no, es un producto real, es una pijama y la parte superior es una camisa. Aviso, yo sí estoy vestido, yo sí traigo camisa y pantalón. Pero vean esta área que es el área de interés, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente no va a comprar ahorita pantalones o zapatos, pero sí va a comprar una camisa o el maquillaje o aditamentos para el lugar en donde está, para adornarlo, para hacerlo parte de él y expresar parte de su personalidad, ¿no? Bueno, ya vimos los cambios que ha dejado, los cambios que se esperan, cómo está afectando distintas áreas del ser humano y de nuestra vida cotidiana el COVID. Bueno, veamos ahora herramientas para afrontar la nueva normalidad. Quiero citar esta definición del Manual de Oslo. Fue elaborado por la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económico y Eurostat. Eurostat es el organismo público europeo para la estadística. Y Manual de Oslo son las directrices para la recogida e interpretación de información relativa a innovación. Encuestaron a todos, a muchos empresarios europeos sobre qué es la innovación, ¿no? Y la innovación, y debemos entender la innovación por una innovación es la introducción de un producto, bien o servicio, o de un proceso nuevo o significativamente mejorado, o la introducción de un método de comercialización o de organización nuevo aplicado a las prácticas de negocio, a la organización del trabajo o a las relaciones externas. Vemos que puede haber innovación en el producto, en el proceso, en la comercialización y la organización. ¿Y la tecnología dónde se quedó? ¿No? ¿Por qué eliminaron la tecnología de esta definición? Vamos a ver. El uso de la palabra tecnología puede crear confusión. Es una herramienta, no es por sí sola la tecnología, ya que muchas empresas de servicios podrían interpretarse tecnología como el uso de plantas y equipos de alta tecnología incorporada y de este modo no identificar con esta definición muchas de sus propias innovaciones de producto y proceso. Vamos a ver que hay cosas muy sencillas que no están tanta tecnología para poder innovar. Bueno, primero, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entender el problema, entendiendo la nueva normalidad. En Design Thinking te dicen, hay que ser empático con el cliente, entender la problemática, qué está pasando, ¿no? Tenemos tres elementos principales. Uno es la disrupción en la economía. Ya vimos que separa la oferta y la demanda, se detienen y para que arranquen cuesta trabajo. A México nos va a costar más trabajo porque
A diferencia de la mayoría de los países, tienen estímulos económicos, programas de apoyo. Aquí no, hasta el momento no lo tenemos. Esperemos que existan en el futuro. Otro elemento son las medidas sanitarias. Las medidas sanitarias influyen en la disrupción económica, te paran la economía. Eso a su vez te afecta el comportamiento humano, ¿no? Ya vimos qué va a pasar, cómo interactúan las empresas entre sí, ¿no? Los clientes, cómo interactúan también los clientes. Es también, o sea, no solamente las personas, los clientes, pierdes interacción con los clientes, sino con las empresas entre sí. Es también un problema, ¿no? Entonces, tenemos que entender estos tres elementos. Es un tipo de... Las medidas sanitarias, que son dos. La disrupción económica, el parón económico y los cambios de comportamiento. Eso es la nueva normalidad. ¿Cómo podemos saber si estamos listos para la nueva normalidad? Nosotros aplicamos una matriz, si quieren luego se las compartimos, que tiene que ver con aspectos de salud y económicos. Porque ya vimos, ya mencionamos, cadenas de proveeduría detenidas. También, entonces, hay que analizarlo desde dos perspectivas. La salud real de tus clientes, de tus colaboradores y la salud de tu negocio. Entonces, hay que evaluar los riesgos que pueden haber al interior de la empresa para ver qué tienes que, para responder esos riesgos, qué vas a hacer frente a esos riesgos. Tienes realmente tienes que atender dos temas, el sanitario, el de salud real y el económico. Si hay un brote dentro de tu empresa, vas a tener que parar fuerzas, ¿no? O si no cumples con las medidas de salud, también vas a tener que parar porque la autoridad te puede clausurar. Bueno, ya evaluamos, una vez que evaluamos si podemos, evaluamos nuestro negocio, hay que ver los escenarios y si nos podemos adaptar precisamente. Estos son escenarios a 5 meses, 1 año y medio y 3 años. Se ha mencionado la curva B, que es una recuperación rápida, una curva en forma de U, que es un poco más lenta, y una curva en forma de L, algunos le dicen la palomita de Nike. Es una B con un bracito alargado, pero más bajito. Nosotros, o sea, habrá empresas que están en la primera columna de la izquierda, dicen, tiene impacto positivo, se montaron en la ola, la oferta la pudieron mantenerse, dada la naturaleza de su empresa, pudieron adaptarse y vender de acuerdo a las necesidades, ofrecer productos de acuerdo a las necesidades que estaban en el momento. Pero nosotros realmente estamos en todo lo rojo, en México. A lo mejor no duramos en algunos sectores de la industria 3 años, a lo mejor año y medio, pero habrá que implementar diferentes estrategias para sortear la crisis o en un momento dado, pues habrá que reinventarse y pivotear. A veces se tendrá que sobrevivir y será la estrategia a seguir. Ejemplos de los 5 ganaderos durante la pandemia. TikTok ya existía y fue un éxito brutal. Era una plataforma en realidad de streaming en China y tenía este negocio subsidiario y este fue el que pegó más. Shopify ya existía y es una plataforma de correo para apoyar el comercio electrónico. Curiosamente también hay esfuerzos estatales. El gobierno de Guanajuato creó una plataforma, no solamente es un escaparate, es una plataforma para facilitar el pago y el envío de la mercancía, de los productos. Y en la de Guanajuato hicieron algo similar al grado de que ofreces desde pies de quesos de limón hasta bolsas de cuero o equipaje. Panera es una marca estadounidense que ya traía el tema de alimentos saludables y lo que se enfocó fue en los protocolos de seguridad del COVID, que estaban precisamente, si uno entra a su página, va a encontrar explicaciones que hay medidas anti-COVID por todos lados, ¿no? Y eso le dio muy buen resultado. Pelotón es una marca para aquellos que les gusta hacer ejercicio, de aparatos de
bicicletas y bandas para correr, con una gran pantalla, y entonces pues se las vendían en principio los grandes gimnasios, pero cerraron los gimnasios, entonces empezaron a venderlas a las personas y desarrollaron una app para que la gente pudiera en un momento dado entrenar desde su casa. Y desarrollan otra serie de ejercicios y otra serie de rutinas, y gracias a así pudieron mantenerse. En algunos casos hay compañías que lo que hicieron fue arrendar sus equipos, ¿no?, de ejercicio y no venderlos, para tener mantener un flujo de caja. Otra alternativa, por ejemplo, Beyond Meat, pues subió sus ventas en Estados Unidos porque es una empresa de carne vegana o imitación de carne, y precisamente se montaron en la ola en el sentimiento de las personas de mejorar su calidad de vida, su salud. Y entonces, pues, les ha ido muy bien. Dependiendo, oportunidades a diferentes niveles. Miren, pues, habrá situaciones en las cuales habrá que innovar en el núcleo de su organización, un proceso logístico, a lo mejor branding alternativo. En algunos casos se explorarán oportunidades adyacentes. Pues a lo mejor si si hago trajes de baño y nadie va a la playa, pues como lo hemos visto en todos lados, ahora hacen cubrebocas. Pero también se pueden saltar oportunidades no exploradas o necesidades no atendidas en la nueva normalidad. Algunos le llaman white space, ¿no? Entonces, habría que explorar esas oportunidades, ¿no? Pero veamos, para explorar estas posibilidades, estas oportunidades, vamos a ver cuáles son los mayores obstáculos de las empresas en este momento. Primero, falta de contacto con los clientes. La relación con los clientes se ha visto detenida. Se ha desplomado la demanda y tenemos otros problemas relacionados, ¿no? Como la incertidumbre en general, que que eso hace difícil que podamos planear. Restricciones en el suministro y la producción, inestabilidad política, restricciones financieras. Bueno, ustedes ya lo saben mejor. A todos nos ha pegado, ¿no? Estos son simplemente gráficas del INEGI, perdón, en cuanto a que reflejan precisamente estos problemas, ¿no? Escasez de insumos y proyectos. Pero entonces vamos a buscar algunas soluciones en cuanto a la falta de contacto con los clientes. Vamos a ponernos un poco creativos. En contextos B2B y B2C, los clientes se limitan a las interacciones con los representantes de ventas. ¿Qué podemos aprender de otras empresas? Going in Store, por ejemplo, es sin mucha tecnología, necesitas nada más es un teléfono, un micrófono y un phone stick, y simplemente es una persona que va a recorrer la tienda por ti y te va a enseñar los productos. Así tú ya no tienes que ir a las tiendas, que generalmente está cerrada, o es complicado entrar porque hay medidas que te restringen el acceso. Entonces esta persona entra, o es parte del staff de la tienda, y hace el recorrido por la tienda y va a los lugares a los que tú quieres, te va enseñando mediante un teléfono y en video lo que quieres. Matterport, pues son recorridos virtuales en 360 grados. Yo pensé que eran mucho más caros, pero realmente es mucho más sencillo. Como les decía, las pandemias provocan que la tecnología se masifique. A veces las crisis hacen que sean más accesibles los precios. Antes un recorrido virtual era muy caro. Ahora realmente Matterport realmente el paquete más barato es un teléfono iPhone 6E, puede ser lo mínimo que requieren, y que compres una cámara, cuesta 700 pesos, 800 pesos. La más barata, hay unas más caras de 4,000 pesos. Y entonces tú ya nada más pagas ese equipo y una membresía de 700, que no pasa de 700 pesos, 800 pesos al mes. Tú tomas las fotos, ellos las procesan y ellos arman tu recorrido virtual. Pero esto originalmente era utilizado nada más para las inmobiliarias, ¿no? O las agencias de coches. También ahora es para aseguradoras, proyectos arquitectónicos. Bueno, eso ya se usaba. Pero, por ejemplo, para el seguimiento y evaluación de proyectos de ingeniería, ¿no?
turismo, etcétera. Ahora es relativamente barato. Algo menos tecnológico es mandar tus muestras varios artículos al domicilio del cliente para que él escoja y lo que no compre se regresa. Ahí no necesitamos tanta tecnología como pueden ver, ¿no? A veces puede ser evaluar un prototipo mediante un chat en video con el cliente. Entonces, de que hay opciones sin tanta tecnología, lo podemos hacer. Falta de contacto con los clientes también. Otra solución es las empresas de servicios necesitan repensar cómo crean una nueva experiencia sin tener grandes grupos de personas interactuando entre sí. Y si los van a tener, hay que ver cómo los separas. Hay que entender bien la enfermedad. Tienen que estar separados, pero también es malo estar en un lugar cerrado. Entonces, el drive-thru y el pick-up en la industria del retail, pues, todo el mundo ahora pasa a comprar, a recoger sus artículos al supermercado, ahora hay conciertos con sana distancia, a veces tenemos conciertos en coches, comidas en casetas o en mamparas para aislar a la gente, a los comensales. Y aquí abajo del lado derecho es un caso que no había visto, me dio mucha curiosidad. Son graduaciones de preparatoria y de universidad drive-thru. Como no podían juntarse en un solo espacio para la ceremonia, montaron un templete con los directores de los académicos. Pasaba el alumno, se bajaba del coche, los familiares desde el coche le tomaban fotos, recibía el diploma y se regresaba. Todo esto implicó un reto logístico, ¿no? Si se fijan, hay una cámara con grúa, personal de seguridad, sonido, el templete. Entonces, esa es una oportunidad que podría estarse explorando, ¿no? En cuanto al desplome de la demanda, pues mucho tiene que ver con las preocupaciones de seguridad de los productos, sobre todo estos en los restaurantes, ¿no? Algunos clientes tendrán preocupaciones sobre la seguridad de usar productos o servicios. Esto podría impedir que las personas incluso compren su producto en primer lugar, ¿no? ¿Qué se está haciendo? Pues robots, adaptando robots que se utilizaban para sanitizar hospitales, pues ahora centros comerciales u hoteles, paneles públicos y aplicaciones. Esta aplicación, esta foto del lado izquierdo, es un certificado de uno de nuestros consultores en China, que lleven su teléfono, es un certificado electrónico que lleven su teléfono, lo monitorean a dónde va, cada vez que se entra a un lugar público le toman la temperatura, le hacen algunas preguntas y se registran en esta aplicación y lo van monitoreando todo el tiempo. Entonces, si alguien se enferma, pues saben con quién estuvo y en dónde estuvo, ¿no? Entonces, podemos aprender de otros, ¿no? En cuanto a la desplome de la demanda, pues podemos ver que hay dos opciones. Las necesidades subyacentes siguen ahí. En caso de los bares y los restaurantes, la gente todavía necesita socializar, a lo mejor no necesita tanto comer. El rollo de ir a un restaurante o a un bar es socializar. Todavía existe el turismo. O sea, en cuanto al turismo, la gente todavía necesita relajarse, escapar y explorar. A lo mejor ya no puede ir ahorita a un gran centro vacacional, a un todo incluido, con grandes masas de turistas, o tiene que adaptarse a cosas más pequeñas y exclusivas, ¿no? A lo mejor restaurantes, pues a lo mejor son comidas que se sirven en casa o adaptar los lugares a lo que se requiere, ¿no? A los criterios sanitarios. La demanda no se recuperará pronto. La otra opción es, si la demanda no se recupera pronto, las prioridades han cambiado. En cuanto a la moda, pues sí, la moda, el mundo de la moda no es ahorita la opción, pero a lo mejor, como ya vimos, la parte de arriba es lo que importa, ¿no? Entonces, habría que explorar qué aditamentos, qué productos, qué servicios sirven para esta parte, ¿no? A lo mejor en los coches, en México no tanto, pero en algunas partes sí se ha detenido mucho la venta de automóviles. Quisiera ver, para estos dos casos, en cuanto a que la demanda no se recuperará pronto y las prioridades han cambiado, a lo mejor lo que tenemos que hacer es pivotear. ¿Y en qué sentido? Vamos a ver a continuación unos ejemplos.
EMI Controls es una empresa que se dedica a equipos industriales para para rociar todo lo que es pulverizadores de agua. Ahora lo hace con desinfectantes para desinfectar áreas de trabajo. Intelligence Industrial, tenían tableros para seguimiento industrial, de procesos industriales, ahora lo hacen para supermercados, para dar seguimiento al número de personas y gente que está en el supermercado. Otro es por ejemplo, este es un cambio brutal, Granadilla es una tienda de ropa, de traje de baño, ropa de playa, y migró a la venta de comida saludable. ¿Cómo? O sea, realmente ellos descubrieron que su mercado es similar al de la comida saludable y el que compraba sus trajes de baño. La oferta es totalmente nueva. El canal es similar, está en el mismo canal, colgado de su canal de website, ¿no? Entonces, tenemos que aprender, a lo mejor para pivotear tenemos que cambiar de canal, de mercado o de oferta. A lo mejor tendremos que hacer un producto nuevo, rediseñar, o a lo mejor va a ser algo similar, ¿no? Bueno, va a haber muchas oportunidades. ¿Va a haber oportunidades en la economía de la nueva normalidad? Sí. Va a haber cambios en la industria, nuevas regulaciones, cambios en el comportamiento del consumidor, cambios sociales, nuevos recursos y nueva tecnología. Vamos a ver de manera más clara muchos de estos temas, muchos de estos ejemplos ya los mencionamos. Y luego les compartimos la presentación, no tenemos problema. Pero ahí van a estar y son espacios white space, como dicen en Estados Unidos, en inglés, que pueden ser aprovechados. Hay que ver que nuestra empresa encaje con la nueva normalidad. No es tan fácil. Tenemos que evaluar varios temas. Si el acceso al mercado basado en las relaciones y asociaciones existentes, si nuestra empresa encaja en la estrategia de negocios, si nuestra política de inversión se ajusta a los activos disponibles, etcétera. Pero lo que sí es que hay que prepararse y a veces van a necesitar acompañamiento para emprender este viaje, como hace 500 años, más de 500 años, ¿no? Los grandes exploradores se lanzaron a la mar, bueno, pues lo hicieron preparándose antes de lanzarse a la mar. No se fueron con un flotador y se echaron al mar. Bueno, para seguir adelante se requiere un enfoque ágil para poder adaptarse, monitorear cómo es la nueva normalidad, identificar oportunidades, validar y lanzar. Esto es constantemente y de manera iterativa. Algunos ejemplos cercanos de adaptabilidad y pivoteo los vamos a ver a continuación. Anoki es un canal nuevo, un mercado nuevo y similar. EasyCheck es un canal nuevo, un mercado nuevo y rediseñó su oferta. Y ahorita vamos a ver por qué trabajamos con ellos y precisamente pivoteamos con ellos, ¿no? Anoki es una empresa que se dedicaba a la logística 4.0. Monitoreaban temperaturas de tarimas, seguimiento de almacenes, administración automática de almacenes, también el seguimiento se daba por tecnología RFID, ¿no? Y bueno, con el cierre de las fronteras, pues tuvieron que buscar soluciones en la era COVID, buscar otro tipo de clientes, otro producto, pero con tecnología similar, o sea, el producto es similar, usaron la misma tecnología RFID, por ejemplo, para monitorear, controlar y trazar el registro de las ubicaciones y actividades del personal de un centro de trabajo por medio de gafetes o pulseras que monitorean la temperatura. También monitorean las personas y los bienes de las empresas alrededor donde están, diagnósticos, y también lo adaptaron para los hoteles, ¿no?
Ese es un ejemplo de cómo se pivoteó en cuanto a mercado, canal y oferta, ¿no? A continuación, le voy a ceder la palabra a Carmen. Ella nos va a platicar un poco sobre lo que se desarrolló con EasyCheck. Es una plataforma que te ayuda a monitorear y a cumplir con los requisitos que te pide la autoridad en materia de salud y se atiende de manera integral a la empresa porque no solamente se monitorea, se lleva un registro y se da un acompañamiento técnico. Buenos días, Carmen. Buenos días, excelente mañana. Muchas gracias a los asistentes. Agradecemos también la oportunidad de estar con ustedes. Y vamos a hablar un poco, retomando lo que nos dijo el licenciado Roberto en esta charla tan instructiva, cómo realmente las pandemias o las crisis en cualquier momento, pues afectan nuestras relaciones, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, nosotros vemos que nos están pidiendo un protocolo de seguridad y de higiene para reabrir nuestras empresas. Y no solamente de las grandes empresas, sino de esa pequeña tiendita que se encuentra en la esquina, que también es importante para nosotros porque de algún momento vamos y compramos productos y como bien nos dijo Roberto, tienen que cumplir todos esos requisitos. Estamos ahorita en ese cambio que también tiene que ver con un cambio cultural, pero en materia de higiene. Si bien esa pandemia anterior nos dejó una estructura social, como nos comentaba, para dar paso a nuestra nueva vida, ahora también nos enseña de que hay una forma correcta de lavarnos las manos. ¿Sí? Por eso entonces nos dice nuestra nueva normalidad, bueno, pues tienes que elaborar un protocolo de seguridad donde exista un comité, aunque sea de una sola persona, que esa persona va a tener que estar rediseñando, adaptando, sujetando a través de unos lineamientos que nos van las autoridades para poder tener espacios seguros. Recuerden que espacios seguros va a significar espacios en donde la cadena de contagio se va a tratar de disminuir al máximo. Y por lo tanto, en esos pequeños circunstancias en que el señor te tome bien la temperatura de la entrada en un centro comercial, que la señorita de la farmacia de ese mismo centro comercial tenga bien puesto su cubreboca, etcétera, etcétera, son lineamientos que debemos de estar cubriendo. Y eso también nos los da los ojos expertos de una persona que se dedica a este tema. Entonces, después de que eso lo hicimos, nosotros tenemos que elaborar un análisis de riesgo. Este análisis de riesgo nos puede llevar horas y sentados en el escritorio, pero pues ahora, como nos dijo Roberto, tenemos nuevas estrategias, nuevos productos que nos pueden facilitar tener en un momento rápido esos resultados y tomar acciones de solución inmediata, que eso es lo más importante, como yo les decía. La persona que te está tomando la temperatura de entrada que no lo hace, o la persona que está con el cubrebocas tocándose, eso no lo podríamos estar revisando sin esas herramientas modernas. Dice contar con controles de ingreso, ya todos los vemos, ¿no? Tanto para el personal, para los proveedores, para el público y en general y su registro. Tarea ardua y pesada en las nuevas disposiciones, ¿sí? Luego, tenemos que tener un plan de continuidad. Bien nos lo decían las autoridades, ¿verdad? Ten un plan de emergencia, pero pues nunca vimos la magnitud de la ola que se venía. Y desde monitorear, registrar las explicaciones y acciones de las normas oficiales, como la 19, 30 y 35, que en la siguiente lámina pues platicaremos muy poquito de esto, que no es tema de la materia, pero sí son regulaciones que nos limitan, nos dan un marco de actuar para nuestras empresas, y no solamente de las grandotas, también de las pequeñas. ¿Y qué pasa con todo esto? Esas disposiciones legales, regionales, normativas, regulatorias, que se dedican a la cuestión de la salud de todos nosotros, de la sociedad. Bueno, va a haber una autoridad
que va a revisar todos esos lineamientos y si cumple, bueno, quiere decir que ha sido un empresario responsable ante estas condiciones. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Roberto? Bueno, quiere decir que entonces cumplió con la norma 30, que dice servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo y funciones y actividades. Ahí me dice qué tanto mi actividad puede tener un riesgo laboral, cualquiera que ésta sea. Sí, nosotros lo sabemos. Y si mi ambiente de trabajo también ha sido adaptado, revisado, supervisado, registrado y organizado y dándole mejora a cada momento para que ese ambiente sea el más adecuado. También tenemos la norma 19, Constitución, Integración, Organización y Funcionamiento de las Comisiones de Seguridad y Higiene. El protocolo de seguridad, que primero tenemos que estar formando nuestro comité, como ya les habíamos dicho, tiene que tener estos componentes de una forma, podríamos decir, velada, en sus textos que nos mandó el lineamiento del Instituto Mexicano de Seguro Social, lo plantea. Y hay que tenerlo y saberlo interpretar. Luego tenemos también la esfera 35, cuando nos habla de que podamos tener cuestiones de depresión, ansiedad, angustia, problemas psicosociales en el trabajo. Y ahora, como dijo Roberto, estamos trabajando en casa, seguimos trabajando en casa. Esas enfermedades o esas presiones sociales no se han eliminado, ¿no? Bueno, la que sigue, ¿qué pasa entonces cuando no se lleva a cabo? Cuando no se lleva a cabo, pues vamos a tener sanciones. Aquí tenemos una imagen donde vamos a ver pues todos esos requerimientos, esos más de 50 requerimientos, dependiendo del tipo de la empresa que sea, porque puede ser micro, pequeña, mediana, grande, ¿verdad? Entonces, cada una va a tener que delimitar tanto en cuestiones de infraestructura, de seguridad organizacional, ¿verdad? Tener los elementos suficientes para disponer de esos espacios físicos que se tienen. También tendremos que tener espacios, como nos dijo Roberto, si hay espacios donde la gente se concentra, como por ejemplo en los comedores, espacios que tengan ventilación, que haya muy buena movilidad. Todo eso lo tendremos que estar inspeccionando y revisando. Pero una persona se quedaría así, dramáticamente estresada. Pero tenemos herramientas que nos pueden ayudar a hacer detecciones rápidas, soluciones rápidas, evaluaciones rápidas y soluciones rápidas, pero cumpliendo con todos estos requisitos legales que también la autoridad nos va a llegar a revisar. Y sobre todo, no solamente pensemos solamente en la clausura, aunque voy a perder línea de trabajo, si detectan una persona, pues 20 más se van a enfermar, etcétera, etcétera. Sino también el riesgo económico de nuestras empresas y también de esas familias que dependen de esos puestos de trabajo. Y la salud de toda la comunidad. Creo que por ahí va realmente el cambio de mentalidad y la gran oportunidad que se nos está presentando. Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, no me cabe más que agradecer y darle la palabra a Roberto. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Algo que es clave precisamente para la problemática que expuso Carmen es el registro de todo esto que se tiene que hacer ante la autoridad. El problema es que lleva tiempo y nos quita tiempo precisamente de nuestras actividades diarias. A continuación les vamos a mostrar, les doy la palabra a Jorge Aceves. Él nos va a mostrar un poco de lo que trata EasyCheck. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Un gusto poder presentarles. Lo que vamos a ver en este momento va a ser una aplicación que se ha desarrollado. Hemos visto todas las cosas que han sucedido y todo lo que hemos estado haciendo y viviendo, creo que todos. Y una manera que queremos nosotros de manera importante es poder compartir
experiencias, bien comentaba Carmen, el momento de poder y la oportunidad de poder tener una solución ágil que nos ayude a nosotros a ayudar a todas las empresas a poder hacer mejor sus labores que llevan a cabo, las que tienen que llevar ahora nuevas, como tales, como se mencionaba, el cumplimiento de estos protocolos. Y por supuesto, de una manera ágil, entendemos nosotros que la tecnología tiene que ser un tema rápido, ágil y seguro, por supuesto seguro. Entonces el tema es muy importante que podamos tener nosotros el poder del check. Como bien vieron, nuestro producto se llama EasyCheck. Entonces hemos desarrollado algo que pueda ser tan sencillo como darle un check a algo, pero tan importante y tan poderoso para todas las tareas que nosotros llevamos a cabo. Solamente mencionarles un ejemplo. Hoy día en México están ya habilitados los temas de la banca abierta. Entonces, desde nuestros teléfonos vamos a poderle, con el poder de un check, habilitar y que otras entidades, además de mi banco, puedan consultar toda mi información financiera y los movimientos. También tenemos proyectos aquí en CADEP que tengan que ver con todo ese tema, pero hoy no es el tema, pero el check va a todo. Entonces, si podemos compartir nuestros recursos, nuestras claves de manera con internet muy rápido con un check, porque detrás hay mucha tecnología y mucho trabajo hecho. Hemos desarrollado esta herramienta que se llama EasyCheck y tiene dos líneas importantes, pilares que tenemos. Una es los Q-Forms. Para nosotros una pregunta merece una acción. Entonces hemos desarrollado un concepto que son preguntas y acciones. De ahí el tema del quiz y del action. Y tenemos esta aplicación que estamos viendo en pantalla. Bien, les voy a platicar muy rápido cómo funciona. Platicamos ahorita, Carmen nos hace el favor de compartirnos el poder hacer un protocolo y poder nosotros revisar como empleado, como colaborador y como dueño de la empresa y como el comité de sanidad que tenemos en las empresas, estamos obligados ya a tenerlo. ¿Qué herramientas tengo yo que tener para poder hacer un seguimiento y un monitoreo de esto? Esta aplicación nos va a permitir a nosotros que podamos mandar la información a los trabajadores en su sistema, en su dispositivo. Hoy todo el mundo en México tiene un smartphone. Hay más smartphones que gente en México, por cierto, es casi el doble de teléfonos versus nuestra población a nivel nacional. Entonces, tenemos nosotros la posibilidad de poder mandar información directamente por la aplicación para que la gente pueda estar informada respecto a alguna medida que estemos enviando o solicitando, además del mail. Hoy la mayoría de la gente ocupamos más el teléfono o algunos chats en lugar del mail, pero mandar la información directamente enfocada a lo que estamos viendo aquí. Bien, paso al tema de los Q-Forms. Nosotros tenemos, imaginemos un ejemplo, que yo soy un empleado que va a la empresa y la empresa tiene los lineamientos que estamos platicando, los tiene ya implementados y tenemos que hacer un filtro de acceso para poder yo llegar a la empresa. Hoy día, por las condiciones actuales, tenemos que saber las condiciones en las que una persona ingresa a mi empresa. Por supuesto, es muy valioso el tomar la temperatura en el acceso, tener un cubrebocas, pero todos los demás factores que tienen que ver con este tipo de cuestiones los podemos revisar aquí. Voy a entrar a este apartado de filtro de acceso y lo que voy a hacer yo es como si fuera una persona que va a contestar su cuestionario. Me manda aquí para que yo lo pueda contestar. Y bien, vamos a empezar a contestarlo. Esto voy a tardar un par de minutos más a lo que debería tardarse, pero realmente es una acción que a la persona le tendría que llamar más allá de 2 o 3 minutos y hacer un acceso. Entonces, realmente son cuestionarios muy rápidos que la gente va a poder contestar de manera muy rápida. Bien, entonces aquí le voy a poner que no he tenido síntomas de tos. Del tema de la temperatura le voy a decir que sí, he tenido una temperatura un poco alta estos días. Si tengo un dolor de cabeza, me permite, lo voy a contestar un poco rápido para hacerlo dinámico. Le voy a poner que no. Escurrimiento nasal le voy a poner que no. Dolor muscular le voy a poner que sí. ¿Ok? Si tiene dificultad para respirar, lamentablemente sabemos que es uno de los síntomas, le vamos a poner que sí. Dolor o ardor de garganta, le diré que no. Y lo subsecuente, le voy a contestar que no a las respuestas. Muy bien. Si fijan ustedes, nosotros tenemos diferentes tipos de respuestas. Me está preguntando a mí si yo he tenido algunos síntomas, si lo he tenido por 5 días, por 7 días, por 10 días, por 14 días. Puede decir que no aplica. Entonces yo le puedo poner que no. En este caso le voy a poner que no aplica. Le voy a poner que no me he reunido con personas. En este caso, con quien más me he reunido han sido
temas de familia, etcétera, ¿no? Le voy a poner que no he tomado ningún medicamento. Le voy a poner si soy alérgico al polvo o algo. Le diré que no. Muy bien. Y en este sentido, nosotros entendemos que la importancia de poder mostrar y poder hacer que esto tenga una validez. Entonces, este tipo de la aplicación que hemos desarrollado me permite poner a mí una firma para decir que lo que yo estoy poniendo aquí, lo que yo estoy redactando y contestando en este momento, es algo real. Entonces voy a poner únicamente una firma, voy a salvar y voy a enviar el cuestionario. Bien, empieza en este momento a mandar el cuestionario. Perfecto. Bien, yo estoy ya mandando aquí el cuestionario y todo lo que estoy haciendo. Lo que vamos a hacer, y les mencionaba yo, tenemos dos pilares de lo que tiene que ver con esta solución. La solución que está en la aplicación, que es lo que hemos visto ahorita, que es lo que va a contestar cualquier trabajador, que puede contestar cualquier colaborador, y la parte de la administración. Voy a dejar de compartir yo esta pantalla. Si me permiten, denme un minuto, por favor. Perfecto. Y si me apoyan por ahí, Omar, a compartir la pantalla de administración. Bien, gracias. Lo que yo voy a entrar a ver justamente en la pantalla de la administración es este dashboard. Lo que estamos viendo es lo que nosotros ya contestamos, lo que ya contestó en este momento su servidor, directamente, que me ayude a entender cuáles son los niveles de riesgo que pudiera yo tener en mi organización. Bien, entonces, esta es información real. Es una información que vive en la nube. Esta aplicación vive en la nube, como vive toda la tecnología, la gran mayoría de la tecnología. Para que podamos accesar desde cualquier dispositivo, desde cualquier momento. Nosotros entendemos que la oportunidad de la información es clave para poder contestar y poder tomar mejores acciones. Y este caso es un claro ejemplo. Entonces, lo que podemos ver aquí son las evaluaciones total de los niveles de riesgo. Y se fijan ustedes en la parte superior, en el ejemplo que estamos haciendo en este momento, hemos contestado una encuesta y yo tengo una alerta. Si recuerdan, le pusimos que yo tenía temperatura y que tenía yo el tema de problemas para poder respirar. Ok, entonces continúo un poquito viendo los dashboards. Si se fijan, aquí me aparecen un dashboard. ¿Qué puedo hacer yo con este tema de la administración? Lo que yo voy a poder ver es cómo están las condiciones de mis trabajadores, de mis colaboradores, para que vengan con nosotros, o bien su estatus médico, de este ejemplo que estamos tomando en cuenta, para poder saber cuáles son las condiciones que tenemos de nuestro personal para con nuestra empresa. Bien, además de que tenemos nosotros los dashboards que tenemos aquí, que podemos ver si tenemos fiebre, problemas para respirar, exactamente en todo lo que ustedes están viendo aquí, vamos a entrar ahorita a poder ver uno de los cuestionarios que tenemos, por ejemplo, que es el filtro de acceso, el que acaba de ser su servidor. Vamos a entrar a él para que lo podamos ver. Bien, tenemos aquí varios elementos. Uno es, ¿qué cuestionario es el que yo estoy contestando? El nombre de la persona que lo está contestando. ¿A quién le puede estar llegando esta información? Recordemos que tiene que haber un responsable como tal de la administración de esto. La hora en la que empezó a contestarlo y la hora en la que terminó de contestarlo. Si se fijan un poco, yo además de la explicación me tardé aproximadamente 2 minutos, en promedio más o menos lo que tardamos en contestar el cuestionario. Entonces, ¿qué buscamos nosotros? Que sea una solución como tal. Buscamos que las personas que son responsables, que tienen que contestar esto, no sea el tema de, oye, es que pierdo mucho tiempo en contestar. Como bien lo expuso Roberto, la tecnología ha evolucionado y entendemos hoy día que las condiciones personales de todo el mundo buscamos inmediatez en soluciones, en resultados, en experiencias. Entonces buscamos que sea una solución bastante rápida y ágil para las personas. Del lado derecho lo que vamos a ver es un mapa en GPS, donde podemos ver dónde fue contestado este cuestionario. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque posiblemente parte de las políticas de la empresa sea decirle a los colaboradores, desde tu casa, contestas la encuesta, y si yo veo que no tienes ningún problema, tú me estás diciendo que no tienes ningún problema, puedes acercarte a las instalaciones, en este caso, como tal, ¿no? O bien, si yo voy a hacer un chequeo, si es que hay un protocolo donde la persona va a hacer una supervisión física de algún trabajador al domicilio de ese trabajador, saber que quien lo hizo, quien llevó a cabo el cuestionario, lo hizo en el domicilio del trabajador, y aquí lo vamos a poder tener. Todo esto, por supuesto, son datos que se quedan dentro de la aplicación, que en cualquier momento podemos acceder a ellos y podemos tener un respaldo para, con los colaboradores, decir, oye, tenemos un registro de tu labor de todos los días, de los últimos 15 días, y si lamentablemente existe algún contagio,
no existe el argumento o la problemática del trabajador de decir, es que yo me contagié en el trabajo. Me han hecho venir con ciertos síntomas y me han hecho venir a trabajar. Entonces tenemos nosotros oportunidad de mostrar ese respaldo y poder llevar ese control y ese registro. Es parte de lo que les comentaba Carmen, llevar todo ese control con los lineamientos y protocolos oficiales para esto. Recordando que el tema de lo que tenga que ver hoy día con COVID, que estamos pasando todos, ya es un riesgo de trabajo legal. Entonces, ya tiene que ver directamente con otros puntos, como desde un factor para el cálculo de las cuotas del Seguro Social, etcétera, ya tiene que ver con más temas. Bueno, paso un poco de nueva cuenta al tema del cuestionario. Si se fijan ustedes, aquí están los resultados del cuestionario que contestó Jorge, y podemos ver que tenemos varios triángulos rojos. Esos son los warnings, ¿ok? Entonces, se fijan, yo le puse por ahí que tenía temperatura. También nosotros podemos ver el tema de los dolores musculares, también, perdón, de articulaciones. Tenemos también un warning y tenemos el tema de la dificultad para respirar. Entonces, en este momento ya nosotros podemos saber que Jorge tiene algún síntoma, tiene algún problema y que deberíamos estar atendiendo ese problema desde varios puntos. Uno, buscar atención oficial, que se ponga en contacto con las autoridades, un servicio médico y por supuesto que no tener contacto la mayoría de los colaboradores que puedan tener contacto con él para evitar alguna cadena de contagios. Es muy importante esto porque al final lo que estamos buscando es que podamos prevenir de entrada el mayor número de contagios. Hoy estamos viviendo una situación que no podemos hacer otra cosa más que tratar de evitar. Entonces, bueno, la intención es que podamos tener esta información, insisto, la validez de la información es muy importante, la oportunidad es única, porque al final lo que yo hice en este momento lo estamos viendo directamente en la pantalla. Bien, voy a pasar a la parte izquierda de la pantalla, donde vamos a poder ver algunos de los elementos que tenemos aquí en este tema de la administración. Bien. Perfecto. Tenemos el tema de las Q-Forms, donde podemos ver las preguntas que nosotros tenemos. Y lo que vamos a hacer también, vamos a descargar una que tenemos, no sé, Omar, ayúdame con encuesta de salud, por favor, si lo tienes por ahí. Para poder generar un reporte. Gracias. Aquí estamos viendo otro de los cuestionarios que hemos nosotros contestado. Mencionarles que la aplicación de EasyCheck es una aplicación ágil y muy, entendemos, para nosotros. Es muy ágil y muy poderosa. ¿Por qué? Porque los cuestionarios que ustedes están viendo se pueden generar de la forma que se requieran, con los reactivos que se requieran para cada situación. Hoy día, por parte de la solución, tenemos ya precargados los que son los oficiales y podemos acceder a ellos de manera con el proyecto inicial, ¿no? ¿Podemos generar otros cuestionarios? Sí, podemos generar otros cuestionarios que nos ayuden a obtener información que directamente me interesen a mí. No sé, si yo quiero mejorar algún proceso de mi cadena de producción, si me dedico a la manufactura, algún proceso de evaluación de algunas tareas, de algún desempeño de los trabajadores, también se puede generar. Vamos a generar el reporte, lo que tiene que ver con este asunto de la encuesta de salud. Si se fijan aquí, lo que tenemos son varios elementos y yo elijo qué elementos son los que yo quiero que me aparezcan dentro del reporte. Son campos, si se fijan, que coinciden con la parte del fondo de la pantalla, que podamos nosotros elegir qué es lo que yo quiero que me aparezca en el reporte. Para manera de ejemplo, vamos a generar a todos, por favor. Vamos a generar el reporte. Y en este momento vamos a ver en pantalla un reporte de lo que tenemos de la encuesta de salud, donde podemos ver la persona que hizo el reporte, podemos ver de nueva cuenta la fecha y hora en que fue realizado, el área a la que pertenece esta persona, la ciudad, el número de empleado, si es que esta persona tiene alguna preexistencia, en este caso en este cuestionario podemos poner ahí, si es una persona que tiene algún mal congénito, etcétera, que no lo ponga para saber que esta persona tiene ya la hipertensión. Insisto, son datos importantes porque al final o al inicio de este tema, si tenemos que saber que esta persona tiene algún caso como estos, podamos ponerle mayor atención. El contacto de emergencia, eso directamente lo pone la persona para poder saber a qué persona es a la que tenemos que contactar. En estos tiempos muchas personas no han salido de su hogar o se fueron a la casa de algún familiar en otro estado del país o no están saliendo, etcétera. Entonces, en este caso, directamente la persona es quien nos indica qué contacto es el que tenemos que poner, ¿okay? Porque posiblemente en su expediente que tengamos en recursos humanos está
su hermano, y su hermano ahorita por cuestiones de esta situación no está en México. Entonces, insisto, es la oportunidad de poderlo concentrar en estos momentos, qué es lo que está pasando. Si ven, aquí tenemos dificultad para respirar, de igual forma tiene fiebre, también nos muestra un tema de tos. Bajamos más, por favor. Y las demás características de las más respuestas de las preguntas que van teniendo. Obviamente esto se descarga en modo PDF. Vamos más hacia abajo, por favor. Y esta información como tal se entrega, quedamos ahí. Esta información como tal se entrega a la persona para que sepa exactamente qué es lo que tiene, ¿no? Porque muchas veces puede ir al médico, el médico le puede dar un seguimiento, oye, ¿y qué tienes y cómo te sientes? Y a la persona que va a estar ahí podamos ofrecerle mayor información. Si se fijan, de nuevo cuenta, tiene un tema autógrafo donde la persona es quien dijo tener estos síntomas y es donde lo podemos registrar. La intención de lo que hemos visto en la presentación del día de hoy es poder manejar y poder ser la tecnología para beneficio de lo que tenemos. Hoy día tenemos mediciones y soluciones donde nos puede decir en qué momento está la persona, donde sucede algún acto con el tema del GPS, poder tener la oportunidad de la información y ser mucho más ágiles para lo que estamos nosotros haciendo todos los días en nuestras labores diarias. Y la intención es justamente poder mostrar soluciones. En nuestro caso, nuestro interés es poderles mostrar soluciones donde podemos nosotros apoyarles a poder, este periodo, poder tomar mejores soluciones, automatizar procesos, mejorarlos, los que hoy día existan, y poder llevar un control de todo esto, porque además de tener que hacerlo, creemos nosotros que se tiene que hacer de una manera más ágil para que eso nos pueda posicionar a una mejor oportunidad para lo que estamos viviendo todos en conjunto. Como bien ahorita se mostraba, el tema de las gráficas o el tema del concentrado se puede mostrar de manera diaria, de manera semanal, para poder nosotros llevar el control y poder tenerlo ahí. Insisto, esta información es importante por dos pilares. Uno, el poder nosotros tener una operación, no tener que detener nuestra operación, nuestra producción, etcétera, nuestras labores diarias, y además del cumplimiento de lo que viene, ¿no? Esta aplicación como tal también nos puede funcionar para la norma 35, que está próxima ya a arrancar, porque también soporta ese tipo de información y ese tipo de soluciones para las empresas. Es una solución que no tiene que ver estrictamente con algún giro de empresa en particular. Realmente es una aplicación que está abierta y puede funcionar para todas las aplicaciones. No sé si algo haya dejado de lado, Roberto. Creo que yo no. Esperemos haber sido de utilidad y, por supuesto, seguimos con Roberto. Cierras tu pantalla, por favor. Pues bueno, eso sería todo. Les agradecemos su tiempo que nos han regalado esta mañana. Y bueno, estamos abiertos a cualquier pregunta, inquietud que puedan tener. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias a todo el equipo de CADEP. Sí, vamos a ver si hay preguntas, si alguien tiene algún comentario. De momento no. No sé si, bueno, quieren esperar algunos momentitos. Vemos si alguien comenta algo. Piden el contacto de EZCheck. Ok. Sí, ¿cómo no? Alguien por acá nos dice que, bueno, muchas gracias por la charla, felicidades. Ahí está la información. Digo, recuerden, como les comentaba al principio, que vamos a montar toda esta información en el sitio, de tal forma que pues van a tener acceso a ella sin mayor problemas visitando el sitio franciamexico.com en la sección de webinars. Y también, bueno, les estaremos haciendo llegar próximas invitaciones a más eventos para que pues asistan. Pues no parece haber preguntas. Supongo que todo les pareció muy claro a los asistentes. Así que los felicito porque entonces son muy buenos expositores. Y
Digo, de cualquier manera, pues reitero, ¿no? Puesto que van a tener la información de contacto, no duden en mandar sus preguntas directamente a los expertos para que les puedan resolver dichos cuestionamientos. Así que nada, pues, ay, a ver. Bueno, felicitan por la iniciativa y les mandan saludos. Y agradecen por la charla. Pues bueno, si no hay más dudas, comentarios, no sé si quisieran dar alguna conclusión o algún mensaje final para todos los asistentes. Pues finalmente nada más darle las gracias por acompañarnos. Creo que el mensaje claro de esta pandemia y de esta presentación es, sobre todo esta presentación es responder de manera ágil a los problemas y a las complejidades que representa el COVID-19 y los cambios que se van a afrontar, ¿no? Y que hay que ser ágiles y en lo que podamos ayudarles, pues con mucho gusto, estamos para servirles. Perfecto. ¿Alguien? Muchas gracias, Roberto. ¿Alguien más de los ponentes? Omar, Carmen. Bueno, yo agradecer la oportunidad y que, bueno, son tiempos de unirnos y que estamos para servirles y no duden en llamarnos. Muchas gracias. Sí, bueno, yo quisiera agregar, obviamente, comentarles la experiencia que tenemos en el ámbito de la tecnología. Tenemos un poquito más de 20 años trabajando en todo lo que tenga que ver con soluciones desde el aspecto financiero, todo lo que tenga que ver con experiencia de usuario y todo lo que se tiene trabajando en los últimos años. Entonces, es una solución robusta, es un servicio integral que se da con conocimiento de las personas que hacen todos los seguimientos legales que están pidiendo hoy día en nuestro país. Entonces, podemos con mucho gusto ponernos en contacto. Las dudas que ustedes requieran, estamos para atenderles. Solamente Roberto nos podrá poner en contacto al equipo que él tiene con todos ustedes para poder ayudarles a ciertas dudas que tengan en la parte tanto tecnológica como operativa y legal que tengan que hacerse con todo esto. Estamos para atenderles y poderles servir con mucho gusto. Todo el equipo de CADEP por habernos apoyado esta mañana con esta interesante charla. Gracias a todos los que se conectaron. Recuerden que vamos a montar este material en el sitio y les estaremos haciendo llegar más invitaciones a más webinars y eventos y esperamos que puedan acompañarnos. Les deseo a todos muy buen día y cuídense mucho. Hasta luego y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.